Bienvenidos a Entre Recompensas y Campanitas, el podcast donde estudiamos como aprendemos y como a veces nos entrenan igualito que a un perro de Pavlov. Literal. Hoy hablaremos de un tema tan cotidiano que a veces pasa desapercibido: las teorías del condicionamiento en la educación. ¿Cómo influyen? ¿Son útiles? ¿Son peligrosas? ¿Somos estudiantes o palomas de laboratorio? Quédate para descubrirlo. Antes, permítanos presentarnos. En este espacio nos encontramos con maestras actualmente laborando en el nivel superior, igual con la licenciatura en Pedagogía, Derecho e Informática. Y todas somos también estudiantes en la maestría en Educación de la Universidad Tajín de esta capital, Jalapa, Veracruz. Con nosotras se encuentran las maestras especialistas en el tema, maestra Araceli Blancas Hernández y la maestra Karen Angélica Arellano Aguilar. Y por supuesto, las egresadas de la licenciatura en Pedagogía y presentadoras de este podcast, Diana Elizabeth Dorantes Cruz y Nadia Tomás Domínguez. Muy bien, antes de entrar en drama, primero hablaremos sobre las bases de estas teorías. Claro que sí, el condicionamiento clásico, creado por Pavlov, habla de asociaciones entre estímulos, y el condicionamiento operante de Skinner dice que nuestras conductas se fortalecen o debilitan según las consecuencias de las acciones. Pero, ¿qué significa esto en la educación? Te explico. En el aula, estas teorías se aplican mediante refuerzos positivos y negativos para fomentar o desalentar comportamientos. Por ejemplo, un refuerzo positivo podría ser un elogio o una recompensa, mientras que un refuerzo negativo podría ser la eliminación de una tarea no deseada. Ok. Primero vamos a definirlo un poco. Tenemos en cuenta que el condicionamiento es la forma en la que aprendemos a conectar ciertas cosas con ciertas respuestas. ¿No es así, maestras? Es correcto, Eli. Este tipo de aprendizaje se basa en la asociación. Es decir, aprendemos a vincular un estímulo neutro con una respuesta que antes solo era provocada por otro estímulo. Aquí un pequeño paréntesis. Recordemos que un estímulo es esta acción o suceso que nos da a nosotros alguna satisfacción o sensación agradable. Es cierto, recordemos que el término condicionamiento clásico fue acuñado por Pavlov a través de un experimento en donde cada que movía la campanita y emitía el sonido hacía que el perro salivara, y tiempo después, cada que sonaba la campana y emitía el sonido, se le daba lo que era pues algún alimento al perrito. ¡Claro! Y pues en este caso vemos lo que es el condicionamiento clásico, porque cada vez que sonaba la campana, el perro esperaba lo que era un alimento y ya no era necesario que se le diera o no, simplemente él lo esperaba. En este caso, pues podemos decir tal vez que el condicionamiento clásico lleva estas acciones a las cuales nos acostumbramos y esperamos siempre como una respuesta, ya sea positiva o negativa, y en ocasiones podemos repetir o tener sucesos parecidos a una situación que ya vivimos y anticipamos qué respuesta podremos tener. Chicas, detengámonos un poco en los tipos de estímulos, recordando que está el estímulo incondicionado y el estímulo condicionado, tomando en cuenta que en uno de nosotros influimos o podemos influir y en otro está totalmente fuera de nuestro alcance controlar. Igual con las respuestas, existe una incondicionada y otra condicionada. ¿Estoy en lo correcto? Correcto, la respuesta incondicionada es aquella de la que no tenemos control y se ha producido de manera natural. El ejemplo del estudio de Pavlov es cuando el perro saliva, y una respuesta condicionada es que el perro ha aprendido que cuando suena la campana puede recibir algún alimento. ¿Cómo se implementan estas teorías en la práctica educativa diaria, maestra Araceli? En mi experiencia, el uso de refuerzos positivos ha mejorado significativamente la motivación y el comportamiento de mis alumnos. He visto cómo los estudiantes se esfuerzan más y se sienten más seguros cuando reciben reconocimiento por sus logros. ¿Qué nos dice usted, maestra Karen? En la educación, esto es clave. Usamos el refuerzo positivo todo el tiempo. Una buena nota, un aplauso, una felicitación pública. Eso condiciona al estudiante a mantener la atención o a esforzarnos más en sus trabajos. Maestra Araceli, ¿qué ejemplo nos daría referente a este condicionamiento clásico? Un ejemplo sería: chicos, cuando escuchen la campanita, hacemos silencio. Eso es condicionamiento clásico en acción.
Un estímulo, la campanita, que provoca una respuesta automática. Exactamente. También ocurre cuando un docente genera un ambiente acogedor para reducir la ansiedad o cuando un estudiante empieza a odiar la materia porque la asocia con experiencias negativas. Tomemos en cuenta que este condicionamiento puede ser una herramienta efectiva para gestionar el aula y promover un ambiente de aprendizaje estructurado. Al establecer claras expectativas y consecuencias, los estudiantes saben qué se espera de ellos y pueden trabajar de manera más efectiva. Y no olvidemos el condicionamiento clásico aplicado a las emociones. ¿Qué pasa si un maestro pone música tranquila mientras los alumnos hacen un examen? Buena pregunta. Porque la música tranquila, estímulo condicionado, se asocia con un ambiente relajado, respuesta incondicionada, haciendo que el estrés baje. Originalmente, el sonido del examen en sí mismo podría ser estresante, estímulo incondicionado, pero asociándolo con algo positivo, modificamos esa respuesta y es magia. A ver, maestra Karen, ¿nos puede decir qué virtudes tiene este condicionamiento clásico para que el público, ya sea jóvenes o docentes, les quede aún más claro este condicionamiento? Con todo gusto, entre sus virtudes son motivación inmediata, una palmadita, un sticker, un muy bien y ¡pum!, el cerebro se ilumina. Expectativas claras, es decir, que el estudiante sabe qué hacer y qué pasará si lo hace. Crea hábitos poderosos. Si te felicitan por leer diario, terminas leyendo por gusto, o bueno, casi. Virtud, funciona para aprendizajes repetitivos. Ejemplo, matemáticas, ejercicios, técnicas, o es como entrenar un músculo. Repetición más esfuerzo igual a progreso. Me encontré con esta investigación que me interesó muchísimo. Cuando el aula se convierte en un espacio seguro, el cerebro aprende mejor. A veces pequeños detalles, como un saludo cálido, son suficientes para cambiar la percepción de una materia. Sí, eso es correcto. Pero como dijimos al inicio, hay un lado no tan bonito. Si es una herramienta tan poderosa, también tiene sus peligros. Un riesgo es la manipulación del comportamiento, donde los estudiantes pueden actuar solo por recompensas externas en lugar de motivación intrínseca. Esto puede llevar a una falta de interés genuino en el aprendizaje y una dependencia de los refuerzos externos. Totalmente. Hablemos de la manipulación. El condicionamiento no es éticamente neutro. Puede usarse para controlar la conducta de las personas sin que se den cuenta. Exacto. Otro peligro es la generalización negativa. Imaginen un niño que tuvo una mala experiencia con un maestro estricto. Por condicionamiento clásico, puede asociar la escuela o incluso a todos los maestros con el miedo y el estrés, aunque el resto sean geniales. Otro efecto negativo que puede tener este condicionamiento sería este ejemplo. En el salón de clases decirle a los estudiantes con voz dura: si no entienden, se van a examen extraordinario. O haz esto o te quito puntos. Oiga, maestra, un comentario así repetido puede condicionar al estudiante a sentir ansiedad con tan solo escuchar la palabra examen. Y eso no educa, controla. Claro que sí, chicas. Justo eso pasa para muchos estudiantes. Muy bien, entonces ahora pasamos a comentar lo que es el condicionamiento operante. Así es, mi querida licenciada Eli. Para lo que es el condicionamiento operante, retomemos al autor Skinner, como en un principio nos mencionaba la maestra Araceli, sobre que nuestras conductas se fortalecen o debilitan según las consecuencias de las acciones. Esto para el autor Skinner. Así es, chicas. Retomando a este autor, él también nos menciona sobre las recompensas y castigos, algo que tal vez se manifiesta más en el aula. Cierto, maestra. Como usted lo menciona, el autor Skinner tenía muy presente estos dos puntos, del castigo y recompensa. Recuerdo que dentro de nuestras clases de teorías educativas, justo nuestro maestro nos mencionaba esto, e igual el experimento de Skinner que consistía en su famosa caja problema. Así es cierto. Nuestro querido Skinner experimentó el condicionamiento operante con palomas. Recordándolo un poco, esta caja problema tenía el objetivo de que la paloma que estuviera adentro de alguna forma aprendiera en qué momento debía presionar ciertos botones para obtener comida, o igual qué botón debía presionar. Así es, aquí vemos cómo aplica el que una acción que se repite crea un aprendizaje como le pasó a la paloma.
Pero, pues lamentamos decirles que este no se obtuvo de una forma muy agradable. Si recuerdas, Nadia, dentro del experimento se menciona que cuando la paloma no acertaba en el botón correcto, este recibía una pequeña y leve descarga eléctrica, que al final no creo que haya sido agradable. Ay, sí es cierto, lo sentimos, palomas, pero es gracias a ustedes y por supuesto a Skinner que nace el concepto de razón fija. Maestra Karen, ¿nos puede mencionar cómo se define este concepto y cómo se lleva en el aula? Sí, chicas, miren, la razón fija es como hace un rato lo dijo Eli. En el experimento de Skinner es que aprendemos que entre más repitamos una acción, esta nos puede llevar a un resultado positivo. Un ejemplo que recuerdo haber aplicado en algún momento con los alumnos en mis clases es que si terminan la actividad ganan 10 puntos para su equipo y claramente los chicos emocionados de que ya no se tienen que preocupar tanto, aparentemente, por los finales, entonces constantemente mis chicos participaban activamente en la clase. Oh, claro que sí. Yo también me sentiría aliviada y sin preocupaciones. Bueno, entonces en este ejemplo podemos ver cómo un refuerzo positivo, en este caso los puntos, llevan a los chicos a seguir esforzándose para de nuevo ganar y no preocuparse al final por un examen extra o trabajo final. Correcto, pero no se confíen, siempre esperen lo inesperado. Híjole, compañeros, cuidado, ¿eh? Y maestra Araceli, un ejemplo que nos pueda dar sobre el condicionamiento operante que haya aplicado en sus clases. Sí, claro. También me ha tocado aplicarlo, Nadia. En mi caso, lo he llevado más por reconocer el esfuerzo y el trabajo de los chicos con un refuerzo positivo como las palabras de elogio. Algún reconocimiento e igual que la maestra Karen, les doy algún privilegio, ya sea un punto extra o igual con algún pequeño detalle. Y como el ejemplo de la maestra Araceli, es verdad, esto dentro del aula, a veces un simple elogio o un sistema de puntos ayuda a mantener el orden y motivar a los estudiantes. No todo debe ser premio grande, a veces una frase como confío en ti cambia el día. Claro, maestras, y yo creo que esto que mencionan también puede ayudar a la autoestima de los alumnos y ayudar a que todos se desarrollen en un ambiente un poco más amigable y cálido dentro del aula, con docente y alumno, claro, no perdiendo la línea del respeto. Así como lo mencionas, Nadia, igual pues en esta parte permite medir los comportamientos de los alumnos y así mantener esa rutina de trabajo ordenada. Pero recuerden que, así como puede ser muy positivo, tiene su parte oscura. Confirmo, mi querido público, es verdad. Para tener una respuesta más clara, permitamos que las maestras expertas nos iluminen. Maestra Araceli, ilumínenos. ¿Qué peligros y riesgos tiene aplicar el condicionamiento operante? Sí, Nadia, mira, aplicar constantemente el condicionamiento operante, aunque en un principio es efectivo, si lo llevamos a un exceso de recompensas, esto puede apagar la motivación interna del alumno. Es decir, que los alumnos si participan, si cumplen, o sea, se hacen todo, pero como objetivo principal tendrá el que será premiado y no se va a llegar al fin de que nazca en el alumno un interés real. Un ejemplo que tengo es cuando he dejado una tarea sencilla, considero yo, de investigación. Esta solo es para que tengan un previo de lo que veremos en clase y el tema no les sea indiferente. Alguno de los chicos pregunta: profe, ¿y si hago la tarea, qué gano? Y yo pues, ¿aprender? Y el alumno: ¿solo eso? Pues claro, chicos, es final lo que queremos llegar. Sí, y como dice maestra, los alumnos dejan de darle sentido a lo bonito que es aprender, dejando de lado que es un acto muy enriquecedor y más que nada es la razón principal por la que están en una clase con usted. Bien, y maestra Karen, ¿nos podría dar otro ejemplo sobre el riesgo de aplicar el condicionamiento operante? Sí, claro, Eli. Sin duda, el condicionamiento operante es un motor poderoso, pero siempre tiene un pero. En mi experiencia, como dijo la maestra Araceli, si usamos el reforzamiento todo el tiempo, dejan de aprender por interés propio y genera esta dependencia a los premios. Ahora bien,
también crea una conducta mecánica, donde los chicos pueden cumplir en todo, pero no necesariamente han comprendido todo lo que han hecho. Es decir, el aprendizaje profundo, la creatividad, el pensamiento crítico, lo limitamos. Y claro, cuando dejamos de aplicar estas recompensas de cualquier tipo, pues surge la desmotivación. Con esto me refiero a que si se deja de aplicar las recompensas, los avances logrados pueden desvanecerse. Y toda la razón tiene, maestra. En un momento de mi formación, en alguna práctica pedagógica que tuve, apliqué de manera tal vez excesiva el condicionamiento operante, con las famosas estrellitas, y pues pasó que con los pequeños, a veces que yo veía, pues los premiaba con una estrellita en forma de reconocimiento de que hoy lo han logrado, chicos. Ven, sí se puede, muy bien. Pero en un momento creo que perdió su enfoque, ya que en mi pensar de que no se sienta mal ninguno, pues le doy a todos. Entonces, en alguna forma, se malinterpretó que con medio hacer las cosas, igual la maestra me va a dar mi estrellita. Es cierto, Nadia. Lamentablemente esto pasa en los excesos. Pero no te preocupes, yo creo que ahora sí ya tienes bien identificado que las teorías de condicionamiento de ambos, y pues sí, son herramientas poderosas, pero no deben de convertirse en la única forma de educar. Porque educar no solo es moldear conductas, es formar criterio, autonomía y humanidad. Así es, maestra. Ahorita ya lo reconozco muchísimo mejor. Aún no soy experta, pero me sigo formando para hacerlo. Así es, y no está por de menos mencionar como riesgo del condicionamiento está la manipulación del comportamiento, donde el alumno solo espera la recompensa como en el ejemplo que nos menciona Nadia. Y creo que la forma está en manejar la aplicación de estas teorías equilibradamente, ¿verdad, maestra Karen? Así es, Eli, como ya lo mencioné, busquemos ese punto medio donde no se pierda el enfoque principal, que es aprender, y no irnos por este lado, que es crear una conducta mecánica, donde los chicos pueden cumplir en todo, pero no necesariamente comprenderlo. Así es, chicas y chicos y querido público. Dentro de mis recomendaciones, yo diría que combináramos la recompensa externa con motivación interna y no solo reforzar resultados, sino también el proceso y el esfuerzo. Al igual que estas recompensas sean temporales y no se vuelvan algo permanente. Así es, maestra. Igual un punto importante dentro del condicionamiento operante es el castigo, y no lo veamos como algo malo de Malolandia, sino más bien como este punto aliado que va a ayudar a frenar algunas consecuencias que surjan de nuestras decisiones o nuestra conducta. Es verdad, un punto muy importante que, como dice la maestra, está visto como un punto extremista, donde se lleva al punto extremo, donde a los alumnos uno se dirige con más rigidez, con un tono más alto de voz o cosas parecidas. Sí, como dices, Eli, puede tomarse como el punto extremo o el último recurso, pero como lo menciona la maestra Karen, es un punto aliado, que igual debe llevarse a cabo respetuosamente y en los momentos claves para redireccionar algún comportamiento o acciones que estén llevando a cabo los chicos. Es correcto, maestra. Así como recompensamos en su momento, también es importante mencionar el lado contrario de la moneda. Para esto, maestra Karen, ¿cómo nos recomienda aplicar el castigo dentro del aula sin crear en los chicos alguna experiencia negativa? Claro, Nadia. Cuando surgen conductas no muy amenas que suceden dentro del aula, podemos optar por equilibrarlas, manteniendo la calma y siempre dirigirnos con un tono tranquilo y neutral. Por ejemplo, si hemos recompensado con un tiempo de descanso en una actividad donde todos trabajaron muy bien, el objetivo se logró y todo perfecto. Y si al día siguiente no se viene con la disposición más adecuada para trabajar la actividad preparada, pues entonces podemos reducir el tiempo de descanso. Es decir, si dimos 20 minutos, bajarlos a 15 minutos tal vez. Y ¿saben qué? También se debe llevar el castigo con un objetivo lógico. Y esto es que si retrasamos la actividad, retrasamos el tiempo de descanso. Por lo tanto, disminuye. Así como dice la maestra Karen, el castigo debe llevarse como este punto de reflexión, donde cada acción tendrá una reacción y que puede traer consigo consecuencias. Y como dice la maestra Karen, que lleva lógica, sus razones no será solo castigar por castigar. Y claro, todo depende de cada caso que se nos presente en el aula. Tiene toda la razón, maestra. Y claro, siempre ser coherente y cuidadosos para no generar alguna mala experiencia que cree en el alumno una experiencia negativa.
Bien, como mi conclusión final, podemos decir que el condicionamiento operante es una guía fundamental para el cambio, que puede apoyar en cualquier ámbito, ya sea laboral o educativo, pues con él podemos crear y fomentar hábitos que nos aseguren los resultados esperados. Y en este camino, si se aplica el castigo, debe usarse con lógica y coherencia, tal como lo comentaron las maestras, sin llevar al refuerzo ni al castigo a puntos extremos, para que esto no desvanezca los avances y tampoco se descontrole o pierda el enfoque. Y claro, tampoco olvidemos el condicionamiento clásico. Considero que hay que ser precavidos en ambos, pero es en el condicionamiento clásico donde podemos llevarlo a asociarlo con emociones positivas más que las negativas. Y eso puede ayudarnos, por ejemplo, a que el aprendizaje sea más ameno y que el estudiante o la persona desarrolle una actitud más favorable hacia el proceso de aprendizaje. Concluyo que podemos deducir que las teorías del condicionamiento son una pieza fundamental para entender los hábitos y cómo se gestionan en el aula, y también el cómo se estructuran los materiales de aprendizaje. Sin embargo, para lograr una educación integral que prepare a los estudiantes para los desafíos del mundo real, como logren tener un mejor pensamiento crítico, innovación, autonomía e incluso utilizando aquellas estrategias basadas en el condicionamiento. Teorías cognitivas y constructivas que pongan el foco en la comprensión profunda, la construcción activa del conocimiento y el desarrollo de la motivación intrínseca para el alumno. El condicionamiento, tanto clásico como operante, es un proceso fundamental para comprender cómo los seres humanos y otros organismos adquieren nuevas conductas. A través de la asociación entre estímulos, condicionamiento clásico, o mediante las consecuencias de una acción, condicionamiento operante, el aprendizaje se vuelve un proceso observable y medible. Estas formas de aprendizaje muestran que el comportamiento no surge al azar, sino que se construye a partir de experiencias previas que refuerzan o modifican la conducta. En conjunto, el condicionamiento demuestra que el ambiente juega un papel decisivo en la formación del comportamiento y que, mediante la práctica, el refuerzo y la repetición, es posible moldear hábitos, desarrollar habilidades y transformar conductas de manera sistemática. Por ello sigue siendo una base esencial para la educación, la psicología y diversas áreas aplicadas del comportamiento humano. Chicas, han dado excelentes reflexiones y para los que nos escuchan y si se están preguntando, ¿debemos usar las teorías del condicionamiento? La respuesta es sí, pero con equilibrio. Son herramientas poderosas para moldear el comportamiento. Deben aplicarse con precaución, pero no deben convertirse en la única forma de educar. Porque educar no es solo moldear conductas, es formar criterio, autonomía y humanidad. Fomentar la transparencia, el consentimiento informado y un equilibrio entre la motivación extrínseca e intrínseca puede ayudar a garantizar aplicaciones éticas de las técnicas de modificación del comportamiento. Bien, pues hemos llegado al final de este episodio. Gracias, maestras, les agradecemos por iluminarnos con sus conocimientos, sus consejos y sobre todo por las recomendaciones que en este espacio nos han brindado. Les recordamos que esto fue Entre Recompensas y Campanitas, con sus presentadoras Diana Elizabeth Dorantes Cruz y Nadia Tomás Domínguez. Y sus maestras Araceli Blancas Hernández y Karen Angélica Arellano Aguilar. Y también gracias a ti por acompañarnos en este episodio. Si te gustó, comparte este contenido y continúa reflexionando sobre cómo aprendemos y cómo enseñamos. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!